Amén. Muy agradecidos. Qué bueno es Dios, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no? Dios es muy bueno, hermanos. Yo quiero que estemos orando por algunas peticiones rápido. Ahorita no, ¿verdad? Pero que nos llevemos en oración. Y quiero que oremos por nuestra hermana Rebeca. ¿Sí vieron la que estaba sentada ahí? Se lastimó su rodilla y ya tiene problemas en su rodilla. Entonces hay que llevarle en oración a nuestra hermana, ¿verdad? También hay que estar orando por Ezequiel, el hijo de nuestro hermano Omar. Al parecer trae temperatura y unas cosas ahí. Hay que estar orando por él, ¿verdad? Esperemos en Dios que esté bien él, ¿verdad? Así que, y cualquier otra necesidad que pueda haber en la casa de Dios, pues hay que orar, hermanos. A veces no lo sabemos todo, hermano, ¿verdad? Pero siempre hay que orar al Señor. Pues me uno a las peticiones de mis hermanos en la iglesia, tú los conoces, ¿verdad? Y orar por todos, hermano, ¿verdad? No hay que orar exclusivamente. Sí debemos de orar exclusivamente por aquí, Casa de Oración Mexicali, pero siempre, hermano, ore por todos los ministerios a nivel del mundo, porque todos somos hermanos, todos aquellos que están en la fe, hay que orar por ellos también, ¿ok? No sabemos quiénes son ni nada, pero hay que orar por ellos. Amén. Bueno, hermanos, le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir su palabra. Estamos hablando la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Cuántos han leído esa carta? Levanten su mano, ¿sí? Es una hermosa carta, hermano, llena de entendimiento, llena de enseñanza. Que el apóstol Pablo fue la carta donde él más dedicó capítulos. Y hemos estado hablando, hermanos, desde el capítulo 1, del versículo 1. Ahorita ya vamos a empezar el capítulo 9. Y si el Señor nos ayuda a terminar, hoy vamos a explicar todo el capítulo 9. A ver, levante su mano. ¿Cuántos traen 3 horas y media para el Señor? No se crea, hermanos. A lo máximo 3:20. No se crea, hermanos. Pero vamos a explicar el capítulo 9. El tema de hoy es el tema número 26. Ya llevamos 26 temas. Y escucha el tema. El tema de hoy es: la salvación no es exclusiva de un pueblo, sino de todos los que se acercan a Dios con la fe puesta en Jesús. La salvación no es exclusiva de un pueblo, sino de todos los que se acercan a Dios con la fe puesta en Jesús. Gracias. Vamos a leer solamente un versículo y después vamos a estar leyendo más. Acompáñenme en Romanos capítulo 9, versículo 24. Romanos 9, 24. Ay, qué rica el agua, ¿verdad? Pero nos encanta la negra, ¿verdad? La de color negra. Ok, Romanos 9:24 dice: a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en nuestras vidas, a través de tu Santo Espíritu, Señor, morando dentro de nosotros. Gracias por ese privilegio que podemos tener, Señor, de ser guiados, Señor, cuidados por ti, Señor. Gracias porque no nos abandonaste, Señor, a nuestra propia suerte, Señor. Gracias por tu plan de salvación desde antes de la fundación del mundo, para todos aquellos que se acerquen a ti en fe. Señor, en esta mañana yo te pido que tu Santo Espíritu, Señor, abra el entendimiento de mis hermanos y que a mí, Padre, me des denuedo, ese denuedo, Señor, sencillo, Padre, para poder compartir tu palabra. Señor, es mi oración que podamos salir de aquí agradecidos contigo, Señor, por tu palabra, bendecidos, Padre, para poder vivir una vida, Señor, más acorde a tu voluntad.
Te damos muchas gracias, Padre. A tu nombre sea la gloria. Y todos decimos, amén. Miren, cuenta una historia que había un trabajo en que dos empleados tenían los mismos beneficios, pero cada uno lo tomaba de manera diferente. Uno de ellos era familiar del dueño y casi no trabajaba, ¿verdad? Sí, ¿saben qué significa eso o no? Se creía mucho, no valoraba el trabajo y decía que era obligación de su familiar darle trabajo. En cambio, el otro empleado era un extranjero en esa ciudad y estaba muy agradecido porque le dieron la oportunidad de trabajar. Valoraba mucho y cuidaba mucho ese trabajo. Entonces el familiar peleaba con su patrón, que era parte de su familia, y le decía: ¿por qué tienes a este extranjero trabajando aquí? Él no merece estar aquí. ¿Cómo es posible que lo tengas trabajando aquí conmigo? Al final, este familiar terminó por irse lleno de amargura del trabajo, y el extranjero se quedó y prosperó. Al salir este familiar malagradecido, hablaba muy mal de su expatrón, que era malo porque daba preferencias, y al final de la historia este familiar se endureció y se fue, y el otro extranjero permaneció agradecido. Este patrón pues fue imparcial a los dos, con los dos, porque le dio trabajo a los dos. Uno lo valoró y el otro no. Nadie puede decir que el patrón tuvo una preferencia, ¿verdad? No, a los dos por igual les dio la oportunidad, pero cada quien reaccionó conforme lo que había en su corazón. Bueno, esta historia es precisamente de lo que habla el capítulo 9 de Romanos. Y ya con esto en mente vamos a iniciar, ¿ok? Ahora sí, vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Antes de iniciar con la lectura, hermanos, miren, no crea que solo fueron promesas al aire. Miren, ya tenemos el cuarto ahí cerrado para los niños, nos hace falta la puerta, ya tenemos también una refrigeración que la vamos a poner ahí. Quiero estar haciendo este paréntesis. No crea que nomás eran palabras y que no le íbamos a cumplir. Ya está, hermanos. Denos nada más, si el Señor lo permite, 2 semanas. En 2 semanas vamos a poder atender a sus chiquillos, ahí mire, ¿ok? Entonces yo sé que a veces es incómodo que estén ahí, pero hermanos, vamos gracias a Dios, paso a paso y vamos bien. Así que, ¿cuántos vamos a tener un poquito de más paciencia? 2 semanas, hermanos, si el Señor lo permite. Y ya vamos a tenerlos ahí en su lugar, bien acondicionado, ¿verdad? Para que usted como padre se pueda gozar en la enseñanza, en la piedricación, decía uno, porque puras pedradas, ¿cómo ve? ¿Ustedes que me creen capaz de tirar pedradas o no? Pasó, hermanos. Y hasta le hizo como oveja, ¿verdad? Sí. No se crea, hermano, no se crea. Pero bueno, mi hermano Víctor por eso trajo un casco, mira, allá se trajo un casco. No se crea, bueno, ya está bien. Entonces, 2 semanas, hermanos, y vamos a tener el cuarto, ya está casi terminado. Así que, gracias a Dios, hermano, por sus ofrendas, por sus diezmos. Porque de ahí, hermano, miren, hemos tomado, y algunos hermanos que también voluntariamente nos han dado, hermanos. Mire, ahí está su dinero, hermano. Gracias a Dios que lo estamos usando donde es. Amén. Ok. Dicho esto, vamos a leer ahora sí Romanos capítulo 9, versículo 1. Es muy importante como empieza aquí el apóstol Pablo. Ahorita no me voy a detener a explicar nada. Vamos a leerlo de corrido, ¿ok? Y ya después lo vamos a explicar. Dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales, según la carne, vino Cristo,
el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Lo leí todo para el contexto, pero vamos a estar explicando hasta el 29 si nos da el tiempo, ¿ok? Bueno, miren, amados, antes de comenzar este estudio, por favor, una vez más les encargo algo. Miren, seamos sinceros para poder aprender. Debemos estar dispuestos a que lo que sabemos no sea correcto. Si en esta mañana tú tienes una inclinación hacia una enseñanza bíblica, o se le llama postura bíblica, ¿verdad? Tú te vas a inclinar a esos pensamientos. Si en esta mañana tú has venido aquí a aprender, yo te pido
que tu postura sea una postura bíblica. ¿Ok? Dicho sea de paso, a ver, pregúntenme, ¿qué postura teológica tiene, pastor? A ver, pregúntenme. Pregúntenme, hermanos. Bueno, yo les voy a decir. La postura teológica que yo tengo es la postura bíblica. ¿Ok? Lo que dice la Biblia. Eso es lo que yo, hermanos, creo, trato de caminar y defiendo. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho esto, hermanos, tenemos que entender esto, hermanos. La Biblia no es de interpretación privada. ¿Sí sabe usted eso? Dice el apóstol Pedro que la Biblia no es de interpretación privada. La Escritura no se interpreta de una manera privada para un grupo. Así que, hermanos, aprendamos esto. Cuando alguien le pregunte a usted, ay, ¿qué postura tienes de este tema? Bueno, ustedes siempre respondan, bueno, mi postura es lo que dice la Biblia, bien explicado, ¿verdad? Es la gran diferencia, ¿verdad? Entonces, sigamos adelante. Una vez más, si quiere usted aprender en esta mañana, hay que quitarnos el chip, ¿verdad? Y estar en blanco, ¿verdad? En silencio el Señor, ¿verdad? Pedirle, decirle al Señor en silencio, Señor, ayúdame a aprender tu palabra. Señor, yo me despojo de cualquier inclinación o preferencia hacia algún tema bíblico. Yo quiero aprender de ti, Señor. Y saben, cuando nosotros somos así, somos sinceros, honestos, Dios obra, y nos enseña, hermanos, nos enseña su palabra, porque todos estamos bien cortos. O habrá alguien aquí que diga, no, tengo título de angiología y divinidad. No, hermano, todos estamos aprendiendo aquí. Amén. Así que vamos a seguir aprendiendo con la ayuda del Señor. Amén. Entonces, bueno, en esta enseñanza, hermanos, vamos a estar viendo varias cosas importantes, ¿verdad? Y vamos a contestar con la Biblia algunas frases que se han malinterpretado, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice amé a Jacob y aborrecí a Esaú? ¿Qué quiere decir o qué significa tendré misericordia de quien yo quiero tener misericordia? ¿Qué significa? No es el que corro ni el que vuela, sino el que yo tenga misericordia. ¿Qué significa endurecer el corazón, así como el faraón se endureció? ¿Qué significa ser un vaso de honra y un vaso de deshonra? ¿Verdad? Así que, como siempre, la gloria es para el Señor y que nos enseñe su palabra. Amén. ¿Listos? Ok, bueno, miren, la idea principal de todo el capítulo 9, es la salvación, que no es exclusiva de un pueblo, en este caso Israel, sino de todos los que se acercan a Dios con fe puesta en Jesús, es decir, los gentiles. Ahora, hay que poner mucha atención, ¿verdad? Porque Pablo, ¿a quiénes les estaba hablando? Ya hablamos el capítulo 8, que entendimos el proceso de la salvación. Después hablamos acerca de la garantía que tenemos en Cristo, que nada nos puede separar de su amor. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? ¿Creen eso? Que nada nos puede separar de su amor. Entonces hay que creer todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, y aquellos que no nos pueden separar del amor de Dios, pues vamos a demostrarlo con una vida caminando en santidad, no perfectamente, porque nadie hay aquí perfecto, pero sí sinceramente. Sinceramente es decir, Señor, me equivoqué, pero levántame, Señor, porque quiero hacer tu voluntad. Y el Señor es bueno y nos levanta. Siempre y cuando, hermanos, no agarremos al Señor, ¿verdad? Así como porque también el Señor al que ama, ¿qué? Okay. Entonces, bueno. Entonces, de lo que hablamos en el capítulo 8, de aquí vamos a hablar acerca de la salvación del pueblo de Israel y su fracaso, ¿verdad? No pierda esto, porque eso es lo que gobierna todo el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 de Romanos. Israel y su fracaso, ¿verdad? Entonces, ya con esto en la mente vamos a empezar. Vamos a ver como punto número 1, Pablo se duele por el fracaso de su pueblo Israel.
Romanos 9:1. En algunas Biblias dice la elección de Israel. Pero dice, ya lo leímos, vamos a leer una vez más y ahora sí vamos a explicar. Vamos a leer hasta el versículo 3. Dice, la elección de Israel en un epitafio ahí arriba, ¿no? Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Miren lo que tenía el apóstol Pablo, porque desearía yo mismo ser maldito, eso quiere decir anatema, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Quiénes? Los israelitas, los judíos. Y miren, ¿qué estaba dispuesto, si fuese posible, el apóstol Pablo a hacer? Estaba dispuesto a ser condenado, fíjense, hermano, con tal de que su pueblo fuese salvo. Y bueno, esta declaración es una alusión, ¿verdad? Porque para Pablo era imposible eso, pero sí hubo un hombre que lo hizo. ¿Quién fue? Jesús. Él sí fue condenado para que Israel fuese salvo y para que todos aquellos que se acercan a Él también fuesen salvos. Aquellos que crean en Él a través de la fe. Y bueno, miren, aquí, hermanos, han surgido algunas contradicciones, ¿verdad? Y unos dicen, algunos que tienen otra manera de ver la Biblia, para no estar hablando de ellos dicen que estas palabras no fueron inspiradas. Escúchenme, hermanos, esto es bien terrible, Dicen, no, esas palabras son de Pablo, personales, no son inspiradas. Pero bueno, eso lo podemos comprobar rápidamente al ver lo que dice el primer versículo de Romanos 9. Dice, verdad digo en Cristo. Aquí cambió todo ya. No miento. ¿Ok? A esta palabra de Cristo cambia todo. Está hablando que no es Él, sino en aprobación de Cristo. Ahora es fácil refutar esa idea, ¿verdad? Porque ¿quién inspiró a Pablo para escribir? A ver, ¿quién? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Es Dios. Con eso, amados, podemos refutar esas ideas erróneas, ¿verdad? Pero sigamos viendo. Hay más que explicar, porque algunos sugieren que el amor de Dios es limitado. Escuchen. Limitado quiere decir que está limitado hacia un cierto tipo de personas. Ilimitado quiere decir que es para todos. Bueno, los que creen que el amor de Dios es limitado y que solamente por eso Dios puede salvar a algunos, no a todos, vamos a hacer algunas preguntas al texto, ¿verdad? Es muy importante hacerle preguntas al texto. Voy a empezar con una pregunta. ¿Era Pablo capaz entonces de amar más que Dios? ¿Pablo podría ser acaso capaz de amar más él que Dios? ¿Pablo deseaba la salvación de Israel más que Dios mismo? ¿Pablo deseaba entregar su propia vida por su pueblo y Dios no lo hizo? ¿Será que Pablo es más misericordioso que Dios? Bueno, la respuesta a estas preguntas que es un rotundo no. Pablo no es más bueno que Dios. Entonces, ¿qué nos enseñan estos primeros textos? Que Dios ama a Israel a pesar de que Israel lo ha rechazado una y otra vez. Es por eso que el amor de Dios por los no salvos, escuchen esto, se expresa a través del dolor y el clamor y la angustia del apóstol Pablo, quien escribió esta carta inspirado por el Espíritu Santo. Y esto habla entonces que no fue un escrito meramente humano, sino que Dios expresa su amor y dolor por los que se pierden. Ok, punto número 2. El porqué del fracaso de Israel. Romanos capítulo 9, versículo 4, versículo 5. Dice, acuérdense que el apóstol Pablo está diciendo que siente un gran dolor. ¿Por quiénes? Aquí dice,
que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Es una verdad. A ver, ¿de dónde viene el Cristo? De los judíos. Los judíos recibieron las leyes. Los judíos recibieron la promesa del padre Abraham. Es verdad lo que está diciendo aquí. Ahora entonces, hay una pregunta que hace la palabra de Dios en Romanos capítulo 9, versículo 6, que nosotros vamos a contestar. Miren, Romanos capítulo 9, versículo 6 al 8, dice una pregunta muy importante. Dice, vamos a responder nosotros esta pregunta. ¿Será entonces que ha fallado la palabra de Dios? ¿Ustedes creen que la palabra de Dios haya fallado? Bueno, Romanos 9, 6 dice, el apóstol Pablo, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Entonces, ¿será que ha fallado la palabra de Dios? Bueno, la respuesta es un rotundo no. No ha fallado la palabra de Dios. Más bien, es porque los hijos de Dios no son según la carne. Escuchen, por eso los judíos no entendían esto. Por eso el apóstol Pablo se estaba explicando. O sea, no porque ustedes sean judíos, descendientes de Abraham, ustedes son los herederos de la promesa. Miren, la palabra de Dios no ha fallado. Más bien es porque los hijos de Dios no son según la carne, es decir, por la descendencia humana, sino por la promesa de la fe. Vamos a leer Romanos 9:9, dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Ahora miren, vamos a comprobar que la palabra de Dios no ha fallado. Miren, la palabra de Dios, ejemplo, Ismael, ¿verdad? Ismael, el hijo de Abraham, no fue el hijo legítimo, ¿ok? O sea, saben que se adelantó y se saben toda esa historia, no vamos a... Entonces, pero Isaac, por Isaac vino la promesa espiritual y no por Ismael, aunque haya sido hijo de Abraham. Pero los judíos podían decir que esto era lógico porque Ismael no era descendiente legítimo, ellos lo sabían, pero ellos sí eran hijos de Dios porque ellos descendían de Isaac, del hijo de la promesa. Escuchen, pero vamos a ver lo que les dice el apóstol Pablo. Miren, hay que agarrar el hilo del pensamiento para entender esto. Entonces el apóstol Pablo, acuérdense que esta carta, quiero aclarar algo rápido aquí. Una carta, hermanos, se mandaba inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Sí sabemos eso, pero escuchen. Pero se conocía la audiencia. Ok, el apóstol Pablo y todos los otros escritores, cuando escribían, ellos conocían el corazón de las personas porque eran inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ellos sabían de qué manera ir argumentando y las preguntas que iban a surgir. El apóstol Pablo, un judío de pura cepa, él te conocía toda la teología de Moisés, de Abraham. Entonces, por eso él siempre en su estilo de escribir cartas, él solo se preguntaba y contestaba, pero las preguntas eran porque el pueblo de Dios eran las que hacían. ¿Ok? Eso tenemos que tenerlo en mente. Ahora vamos a leer Romanos 9:10, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, fíjense, pues no había aún nacido, 9:11, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Ahora miren, aquí es bien importante esto. Aquí lo que el apóstol Pablo va a empezar a hacer es va a poner un ejemplo de Jacob y Esaú, ¿verdad? Los dos gemelos que le nacieron. Escuchen, tenemos que entender que Pablo está argumentando
contestando las preguntas o las interrogantes de los judíos, ¿verdad? Pues Pablo mismo era judío, ¿verdad? Y bueno, estas no eran ningunas declaraciones calvinistas. Yo quiero que ustedes vayan a entender esto, hermano, por favor. Pablo ni por aquí le pasaba la doctrina de la predestinación. Para nada, hermano. Entonces hay que situarnos en este punto. Sigamos el hilo del pensamiento del apóstol Pablo. Esaú, perdón, si era considerado descendiente legítimo, ¿verdad? Jacob y Esaú eran gemelos, pero aún así, solo por medio de uno vino la promesa espiritual. Esaú era el mayor, pues era lógico que él era el heredero, siempre el primogénito era el que se llevaba la mayor parte, ¿ok? Él era el de la bendición, el de la herencia, pero la herencia la heredó el menor, Jacob. Y esto es, escuchen, es el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Por favor, entiéndanme esto. No tiene nada que ver con las ideas que andan por ahí. Es un ejemplo que usa el apóstol Pablo para hablar de esto. ¿Ok? Y esto es para comprobar que Dios no tiene hijos por medios terrenales. ¿Ok? Ni por descendencia, ni por parentesco, sino por la promesa de la fe. Y aquí nos habla, y aquí nos habla de la fe en Jesús. Así que la palabra no ha fallado, solo se había malentendido. Los judíos debían de entender que el hecho de tener sangre judía no era suficiente para ser hijos de Dios, que solo a través de la fe se puede ser hijo de Dios, como el apóstol Pablo bien les dijo a los hermanos de Galacia. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas 3, 26. Dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora vamos a ver cómo lo dijo Juan el Bautista. Lucas capítulo 3, versículo 8. Fíjense lo que dijo Lucas en el capítulo 3, versículo 8. Decíamos que Juan era duro para la predicación, ¿verdad? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ok? Sigamos estudiando entonces. Romanos 9, 12 y 13 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Estamos hablando de Esaú y Jacob. Dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a explicar ¿qué se refiere esto? Miren, algunos dicen que cuando Pablo menciona que cuando habla acerca de Jacob y Esaú, es una prueba clara de que Dios elige personas individualmente para salvarlas. Y a otros no. Esto se produce, hermanos, la verdad, por un mal entendimiento del versículo 11. Que dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Miren, aquí las palabras en elección, si usted se va a su Biblia, y el que llama son usadas fuera de contexto, es decir, aisladas de ahí, para tratar de armonizar, ¿verdad? O que embonen ahí, ¿verdad? Con el llamado individual a la salvación. Sin embargo, la verdad, hermanos, no se puede aceptar, es imposible. Vamos a ver por qué. En primer lugar, miren, si usted mira en su Biblia, este es un verso en paréntesis. Cuando hay un verso en paréntesis, debemos de tener cuidado, porque ese es un énfasis añadido. Cuando un verso está entre paréntesis, lo más recomendable es ir a estudiar el original, porque los paréntesis quieren decir
que las palabras son muy aproximadas. Eso en cualquier clase de hermenéutica básica usted lo va a entender. Pero bueno, no se trata ahorita de dar una clase de eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que en los versículos con paréntesis sacar doctrinas de ahí. No, tenemos que tener cuidado. Tenemos para sacar doctrinas, tenemos que ver que la Biblia hable de ese tema varias. Por ejemplo, ¿alguno tiene dudas aquí acerca de la doctrina de la fidelidad de Dios? No. ¿Por qué? Porque desde Génesis hasta Apocalipsis la fidelidad de Dios se muestra, ¿sí o no? Ese es un ejemplo. Entonces, bueno, ahora, escuchen esto. Pablo usa este paréntesis solo para aclarar un diseño, un legado espiritual, ¿verdad? Que no obedeció a obras o a mérito alguno de parte del hombre, sino al plan de Dios, el cual, ¿verdad?, no aceptaría redención por medio de la descendencia física. O sea, no importaba quién había salido primero del vientre, sino por medio de la espiritual, la que es por la fe. Segundo, tenemos que ver que después de terminar con el paréntesis, Pablo cita la escritura que dice: el mayor servirá al menor. Bueno, este verso también es usado para intentar demostrar que Dios elige una persona por sobre otra para salvación. Sin embargo, hermanos, Dios no se refería a personas en particular. Póngame mucha atención, por favor. Sino que Dios se refería, o el apóstol Pablo se refería a dos pueblos, a los descendientes de ambas personas. Esto lo podemos ver, ¿verdad? Porque ese texto citado se encuentra en Malaquías. Mire, acompáñame a Malaquías, por favor. Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, versículo 2 y 3. Mire, dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijiste: ¿en qué nos amaste? ¿No eres Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Póngame atención en la siguiente frase, Dice: y convertí sus montes en desolación. ¿Se dan cuenta que no está hablando de personas, sino está hablando de pueblos? Y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Vamos a leer hasta el 4 para que miren, los de Esaú son los edomitas. Dice: cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos se edificarán, a los edomitas, los descendientes de Esaú, y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Se dan cuenta que no está hablando de dos personas de la salvación, de dos personas, sino de dos pueblos? Yo estoy hablando de la Biblia, hermanos. Por eso le digo, hay que quitarse el chip de que el teólogo loco dijo que ahí significa eso. No. Vamos a ver en la Biblia, ¿ok? Bueno, entonces, ya vimos, ya comprobamos ahí en Malaquías. Ahora mira, una vez más, Dios estaba refiriendo a Israel, que es Jacob, y a Edom, que es Esaú, dos naciones, ¿verdad? Ya lo leímos. Porque, pues, ¿cómo van a convertir los montes en desolación? Obviamente se refiere a la nación de Edom, ¿verdad? Por otro lado, mira, si todo el énfasis de Pablo entonces estuviera recayendo en elección individual de las personas, pues Esaú hubiera tenido que llegar a ser el siervo de Jacob. Porque ahí dice el texto: el mayor servirá al menor, ¿sí o no? Pero eso nunca ocurrió. Lo que Pablo en realidad entonces está diciendo es el trato de Dios con dos pueblos distintos. Póngame atención. Un pueblo espiritual, el que es por la fe, y un pueblo carnal, el que es por el linaje humano. ¿Ok? Además, miren, si vamos a la parte de la escritura que Pablo estaba citando, porque él estaba citando el Antiguo Testamento, acompáñenme a Génesis, por favor. Vamos a comprobar que es así, hermanos. ¿Cuántos aman
predicación expositiva bíblica. Sí, la que no es lo que me dijo el tío Lucas. Ok, Génesis 25. Génesis 25, 23. Vamos a leer ahí. Dice: y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo. Y lo que dice: y el mayor servirá al menor. ¿Ok? Bueno, pues aquí está hablando acerca del nacimiento, ¿verdad?, de Esaú y de Jacob. ¿Ya se dieron cuenta? No tiene nada que ver con lo que por ahí se anda moviendo. Pero bueno, sigamos estudiando. Entonces, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Así que miren, la conclusión a la que Pablo entonces quiere llegar es obvia. Aunque Esaú era el primogénito, el descendiente legítimo, no fue considerado heredero de la promesa. Es así como muchos judíos hoy, póngame atención a la aplicación, que tienen la sangre legítima, pero no serán considerados parte del pueblo de Dios solo por eso. Ellos tienen que recibir por fe la promesa de Dios, que es en Cristo Jesús. Así que Dios no ha dejado la puerta cerrada, hermanos. Está abierta. Todos pueden entrar a salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta es una verdad que se va a reforzar más en el capítulo 10, donde Pablo pide que se envíen misioneros a la nación incrédula de Israel. Romanos capítulo 10, del versículo 14 al 15. Usted puede apuntarlo ahí. Ahora vamos a contestar esta otra pregunta que está aquí en los textos. Entonces, ¿será que Dios es injusto? ¿Será que hay injusticia en Dios? Porque ya cuando los judíos estaban entendiendo esto, entonces ellos estaban pensando: ok, entonces ahora nosotros que somos del linaje de Dios tenemos que servirles a los gentiles. Entonces, qué injusto es Dios. ¿Se da cuenta el hilo del pensamiento? Entonces aquí hay una pregunta que vamos a contestar. ¿Será que hay una injusticia en Dios? Romanos capítulo 9, versículo 14, 15 y 16 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y Pablo dice: en ninguna manera. Pues aquí viene un ejemplo otra vez, hermano. Miren, agarrado del hilo del pensamiento, aprendemos, amados. Pues a Moisés dice, escuchen: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Es un ejemplo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, siguiendo este hilo de pensamiento, ahora son los judíos quienes piensan que Dios es injusto al elegir un pueblo que no era Israel. Miren, es que el pueblo de Israel no soportaba la idea que otro pueblo fuera usado por Dios. En vez que ellos, porque ellos habían recibido los pactos, las promesas, ellos celebraban las ceremonias y muchas otras cosas más. Era muy duro entonces para ellos entender ahora que los gentiles, el pueblo que Dios había dicho que no se juntaran con ellos, recibieran el favor de Dios. Eso es lo que estaba pasando ahí. Y que muchos de los judíos serían reprobados para la salvación. Esto era inaceptable para ellos. Por eso ellos decían: entonces eso es una injusticia. Por eso el apóstol Pablo dice: ¿habrá alguna injusticia en Dios? Ahora vamos a ver la respuesta. Miren, pues bueno, la respuesta es que no hay ninguna injusticia en Dios. Ahora vamos a ver el ejemplo que el apóstol Pablo usa. Quiero que entiendan que el apóstol Pablo va a usar 2 ejemplos, uno judío y uno gentil. Va a hablar de Moisés y va a hablar del faraón. Son ejemplos. Vamos al primer ejemplo. Éxodo capítulo 33, versículo 16. Éxodo capítulo 33,
versículo 16. Que dicho sea de paso, el pueblo, 2 capítulos antes, habían adorado al becerro de oro. De ahí se desprende todo esto. Pero bueno, vamos a leer ahí. Ok, del 16 al 19, hasta ahí, del 16 al 19. Leemos, dice: ¿y en qué se concederá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Póngame atención, Moisés está intercediendo por su pueblo. Si en que tú andes con nosotros, mire la petición que Moisés está haciéndole a Dios, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra. Es decir, quiero exclusivismo. Fíjense. Y Jehová dijo a Moisés, escuchen, por eso el Señor le dijo a Moisés estas palabras. O sea, dijo: Moisés, a mí tú no me vas a ordenar con quién yo voy a tener misericordia. Eso es lo que les dijo el Señor, dijo. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Pero escuchen esto, dice. Él entonces dijo, ya después de que Dios dijo: ok, voy a apartar un tiempo a ese pueblo. Pero entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y aquí viene, mire, Dios es soberano, ¿ok? Nadie puede torcerle la mano a Dios. Dice: y tendré misericordia, no del que tú me estás diciendo que lo tenga, ¿ok? Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, esa decisión, Moisés, me la vas a dejar a mí. Es un ejemplo. ¿Te das cuenta que nada que ver con esas ideas reformadas? Bueno, y lo dice, dice uno, y respondió, bueno, hasta ahí, para con el que yo seré clemente. Usó este ejemplo. Ahora, bueno, lo que Dios quiere decir aquí entonces, con que tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, es porque Moisés le pedía a Dios una exclusividad para los judíos, que ellos sean los que vivan con Dios y vean ellos su gloria, no otros pueblos. Pero Dios le responde que Él mostrará misericordia de acuerdo a lo que Él decida, punto. Él mostrará misericordia de acuerdo a lo que Él decida, porque la misericordia de Dios no está condicionada a un pueblo en específico. Si Dios quiere tener misericordia de otros pueblos, ¿qué? Así lo iba a hacer, porque nadie puede refutar a Dios y nadie puede cuestionar a Dios. Si Dios ha tenido misericordia con los judíos o gentiles, nadie puede decirle a Dios que hizo mal. Es lo que el apóstol Pablo estaba enseñándoles. Así que estas son las palabras de Moisés después de interceder por el pueblo cuando habían adorado al becerro de oro. O sea, todavía, ¿no? Bueno, entonces su significado es este: nadie puede poner a Dios bajo obligación, ¿ok? El hombre no puede hacer reclamos a Dios por ser de algún linaje, ni pretender ser un elegido, ni por comportarse de alguna manera, porque la misericordia de Dios es libre, no exclusiva. ¿Ok? Hechos capítulo 11, versículo 18. Vamos a leer ahí. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles, de que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, vamos a ver algunos errores aquí doctrinales que se hacen de una mala interpretación, un pensamiento teológico, ¿no? Selectivo. Unos dicen que la frase tendré misericordia de quien yo tenga misericordia, que se refiere a la misericordia de Dios, que se refiere que la misericordia de Dios es limitada. Es limitada. ¿Ok?
solo para unos elegidos. Pero más bien esto es todo lo contrario. Vemos, esta frase se enseña que la misericordia de Dios es infinita, sin preferencias. Según el contexto, los judíos reclamaban una aparente injusticia de Dios. Ellos decían, Dios le daba a quienes no eran un pueblo escogido la misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacían así? Y Pablo quiere que entiendan que la misericordia de Dios no es limitada a un pueblo. ¿Dónde he escuchado eso de 1540 para acá? Que no es limitada por cuestiones de nacionalidad o linaje. Y miren, para comprobar que los que interpretan estos textos están mal, vamos a ir a la conclusión a la que llega el apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 30 y versículo 31. 11, 30 y 31 y al 32. Y vamos a ver a qué conclusión llegó el apóstol Pablo, y eso es lo que nos da la interpretación verdadera. Romanos 11, 30. Yo voy a hacer agregar unos énfasis para que entiendan ustedes a quién se dirige, pero sé que aunque no lo hiciera ya entendieran, pero quiero explicar un poquito más. Romanos 11:30 dice, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, es decir, los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, es decir, los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes, es decir, los judíos, para que por la misericordia concedida a vosotros, los gentiles, ellos también alcancen misericordia, los judíos. Porque Dios sujetó a todos. ¿Quiénes son todos? Judíos y gentiles. En desobediencia. Y luego, ¿cómo termina, hermano? Usted dígame ahí. ¿Qué dice? Son tal la limitación, pues. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta la mala interpretación? Entonces tú eres más grande, que no voy a mencionar a los nombres. No, hermano. Como dijo el apóstol Pablo, yo soy el más pequeño de todos. Pero la palabra de Dios, esa es la que a mí me da la interpretación. No un teólogo loco. ¿Ok? Un teólogo, pues. Así que, hermanos, cuando usted le digan de una enseñanza, hermanos, y los empiecen a adornar, usted vaya hacia la Biblia. Entonces, cuando le muestren algo que dice ahí, a ver, espérate, vamos a leer qué viene atrás, qué viene adelante. A ver, no, aparte ahí hay un versículo del Antiguo Testamento, espérame, vámonos Y entonces cuando tú haces eso que yo hice ahorita, tú te das cuenta de que no tiene nada que ver la salvación para una persona y para otra. Era un ejemplo que estaba hablando el apóstol Pablo de Moisés, y ahorita vamos a ver el ejemplo que habla el apóstol Pablo ahora de un gentil. Entonces miren, pero en todos modos, hermano, por si todavía hay un espíritu calviniano por ahí rondándoles, quiero hacer unos ejemplos, miren, de esta enseñanza, para que vean que esta enseñanza y este ejemplo viene de Dios. Por ejemplo, Jonás era un judío celoso, que no quería que Dios mostrara su misericordia a los ninivitas, ¿sí o no? En el Nuevo Testamento, Jesús usó un ejemplo con el hijo pródigo. El hermano mayor, el judío, enojado por la misericordia que el padre tuvo hacia su hermano menor, que se fue desenfrenado. Pero para mayor refuerzo, Jesús dio más lecciones a los celosos judíos por la gran misericordia de Dios. Por ejemplo, la viuda de Serepta, a quien fue enviado el profeta Elías. En esos tiempos había muchas viudas en Israel, pero fue a ella quien Dios quiso tener misericordia. ¿Y qué podemos decir de Naamán, el sirio, quien Dios sanó? Había muchos leprosos en Israel, y Naamán, el sirio, fue a quien Dios le dio su misericordia. Hermanos, y esto hizo que los judíos, cuando estaban narrando esto, sacaran a Jesús del templo. Usted lo puede leer después, Lucas 4, 24 al 30. Así que desde siempre, hermanos, pónganme atención por favor, la misericordia de Dios nunca se ha limitado a un solo pueblo.
Amén. Ahora, vamos a ver otra frasecita. Ay, Dios santo, ¿por qué somos así, hermanos, hombre? Hay una frase que dice, no depende del que quiere ni del que corre, ¿verdad? Bueno, esta frase tampoco es una frase excluyente, ¿verdad? Los que se inclinan a esta doctrina piensan que esto se refiere a que ningún ser humano puede ser salvo si Dios de antemano no lo hubiera escogido. Pero una vez más, veamos las cosas dentro del contexto. Mire, el que quiere es una expresión, y usted lo puede comprobar ahí, que se refiere a los pueblos gentiles, mientras el que corre se refiere a los judíos. Porque en la conclusión de Romanos capítulo 9, acompáñenme, Romanos 9, 31 y 32. Romanos 9, 31 y 32. Ahí vamos a comprobar eso. Romanos 9, 31 y 32. Bueno, 30, perdón. 30 al 32. Vamos a leer, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles, ponga atención, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba atrás, ¿ok? Una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Ok? Entonces, no depende de lo que hagan unos, otros, sino de Dios que tiene misericordia de todos. Esa es la conclusión, hermanos, es muy clara. Dios ha querido tener misericordia de todos los pueblos, tanto judíos como gentiles. Y ninguno puede objetar o puede, ¿verdad?, altercar contra la misericordia de Dios. Porque Dios ofrece a todos por igual. No hay ninguna injusticia, no hay acepción de personas para con Dios. Su misericordia no es limitada, es ilimitada, tan grande que llena toda la tierra, hermanos. Ahora vamos a ver el ejemplo gentil. Escuche, el apóstol Pablo dio el ejemplo judío, ahora vamos a ver el ejemplo gentil. Romanos 9, 17 al 18. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Ahora veamos este ejemplo gentil. Miren, Dios usó a uno que no era de su pueblo, ¿ok?, para ser glorificado Dios por toda la tierra. Una vez más, hermanos, recordemos que se está tratando de dos pueblos. Y esto era difícil de entender para los judíos, que Dios usara a un pagano, como estaba usando a Roma en ese entonces. Estaba Israel siendo conquistado. ¿Ok? Pero entendamos que Dios puede usar a judíos y a gentiles para ser glorificado. Porque eso no depende de nadie, sino solo de Dios. Entonces no hay injusticia en Dios, ya que nadie puede ordenar a Dios que tenga misericordia de quien uno quiera que tenga. Incluso, fíjense el apóstol Pablo, ¿qué les dijo? Incluso Moisés, que ustedes lo consideran como su máximo líder. Hombre, hermano, les dio una estocada a los judíos con eso. A mí me apasiona la palabra, hermano. No, los miro bien tristes. No se enojen, calvinos, hombre. No se enojen. Estamos hablando de la palabra de Dios. César, no es el César para que me ponga guarura a la salida, porque... Ok, ahora vamos a ver este punto. ¿Por qué pues inculpa Dios? Miren, Romanos 9, 19 al 20, vamos a leer ahí, dice... Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Miren,
Esta última parte, que tiene que ver con el estado actual de Israel, si la voluntad de Dios era el extender su misericordia a los gentiles, sin la necesidad de que Israel fuera el medio. Entonces, ¿por qué inculpa si sus propósitos se han cumplido? Esto no se debe de entender, perdón, como una cuestión de salvación personal, pero sí del uso que Dios hace de dos pueblos distintos. Todo el tema son dos pueblos, Israel y los gentiles, Israel y los gentiles. Ahora, vamos a ver la respuesta. ¿Dios puede usar a un grupo para gloria y a otro para desecharlo? Sí. Pero aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de oficios. Póngame atención. Ahora, que Dios use un grupo no quiere decir que automáticamente todos los que son de ese grupo son salvos, ¿verdad que no? Ahí está el ejemplo, Israel, el pueblo elegido, no todos eran salvos, ni todos eran salvos. Mas la salvación del alma es un asunto personal. Y por fe, de la misma manera que si un grupo se ha endurecido, póngame atención, no quiere decir que Dios esté condenando a todos los de ese grupo a la condenación. Y de hecho Pablo dice en el capítulo 10, claramente dijo que Dios no ha desechado a su pueblo. De otra manera, Pablo mismo, como muchos de sus acompañantes, no hubiesen sido salvos. Por eso, hay una muy, hermanos, delgada línea, muy delgada línea para que se confunda la salvación del alma con la elección de un pueblo para propósitos, póngame atención, terrenales. Y en esto, hermanos, es donde debemos de tener mucho cuidado. Y por eso muchos se han salido de la idea y se han ido a otro extremo. 9:21 dice: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, ¿se dan cuenta?, sino también a los gentiles. Veamos aquí, hay dos vasos, dos recipientes. Una vez más, ¿quién cree que es? Israel y los gentiles. Pablo no se ha salido de esa interpretación. Israel incrédula, vasos de ira, corrían tras una ley de obras. La nación espiritual, vasos de honra, los que aceptan la gracia por la fe. Y ese Dios soberano, hermanos, que nosotros conocemos, es libre para destinar a los hombres para diferentes funciones. Porque en el curso de toda la historia ya lo hemos visto. Para que se cumplan sus propósitos, ahí están los babilonios, los asirios. ¿Me entienden? Por eso les digo, hermanos, que una ideología, una doctrina, usted no la puede agarrar así nada más. Usted tiene que estudiar todo el contexto de la Biblia para que se dé cuenta de qué se trata. Entonces aquí es evidente esta ilustración del alfarero se refiere solamente a los usos o roles de los vasos. Aquí, hermanos, muéstrame por favor usted, porque yo no lo encontré. No hay ninguna sugerencia a una voluntad caprichosa o selectiva para los destinos finales de las personas. Muéstrame usted dónde. Al contrario, Pablo va a demostrar que Dios procede con paciencia y con misericordia. Vamos a seguir aclarando, ya casi termino, hermanos, Vamos a aclarar algunas ideas rápido aquí, miren. Otra vez más, muchos creen que el ejemplo del alfarero demuestra que Dios elige a unas personas para salvarlas y así glorificarse, y a otras para desecharlas a la condenación, mostrando así su poder y su justicia. Pero no hay nada en este pasaje que diga que Dios haga de esa manera.
El contexto habla de dos pueblos y sus ministerios evangelísticos en la tierra. Israel no cumplió con ese ministerio por pecado y tras pecado y fue endurecido. Y Dios quería usar este pueblo para ejemplo a las naciones, pero Israel nomás no quiso. Pero a pesar de esto, no ha sido desechado. Pablo mismo lo dice, que en un futuro Israel será restaurado a su ministerio como olivo natural. En serio, hermanos, un día van a descender dos profetas. La Biblia dice que posiblemente pueda ser Moisés, Elías. Está bien. Ellos van a predicar en la etapa de la tribulación. Entonces, cuando el pueblo de Israel miren a Moisés, Elías, que digan: ahí está, era Jesús, el que ustedes mataron. Los judíos van a caer rendidos, hermanos. Obviamente no son todos, solamente los que crean a través de la fe. Pero hay promesa que Dios va a cumplir con ese pueblo, ¿ok? Bueno, eso será para otra clase. ¿Y de cuántos ojos tenía la bestia? No lo sé, hermano, no me interesa esas cosas. Nada más que Dios va a venir por su pueblo, ¿ok? Entonces, miren, pero si quiere dar una aplicación personal a esta enseñanza, debemos entender que la forma de endurecer de Dios, póngame mucha atención porque aquí también hay un mal entendimiento. La forma de endurecer de Dios no es por medio de una elección arbitraria. Como vimos, hermano, todo el contexto, Dios obra de la misma manera para con todos. Y habla a través de su palabra, del mensaje a quienes, a todos, por todos lados. Romanos capítulo 10, versículo 18, rápidamente voy a ir ahí. Aquí usted apúntelo. Dice: pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ok, todos. La misma palabra que lleva, aquí está la aplicación, hermanos, a la fe. El mismo evangelio que produce salvación a quienes creen es el mismo instrumento que endurece a los incrédulos. Entonces, para entender bien sobre el endurecimiento de Dios, debemos de preguntarnos: ¿cómo endurece Dios? La respuesta es con su palabra. Y con su palabra, hermanos. De la misma manera que el calor del sol puede derretir la cera y al mismo tiempo endurecer el barro, la palabra de Dios derrite o endurece al que lo rechaza. No es que Dios haya elegido hacer una cosa sobre unos y otra cosa sobre otros. Dios otorgó soberanía y misericordia en todos por igual. Póngame atención, pero el efecto es diferente en unos que en otros, dependiendo del corazón. Por ejemplo, aquí te voy a poner un ejemplo práctico. Unos están recibiendo la palabra y otros, ¿cómo vas a ver más que mi becerrito de oro? Te estás endureciéndote, brother. Pero otros están diciendo: ay, Dios, mira, tantos años que me lavaron el cerebro en The Master Seminary. Bueno, es otro tema. Entonces, ese es el efecto de la palabra. Y quiero poner un ejemplo personal. Levante la mano. Bueno, mi hermano Víctor va a los centros, ¿verdad? Pero ¿alguien ha evangelizado a la gente? Levante su mano. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay unos que ¿qué? Gloria a Dios. Y hermano, a mí me tocó una vez en el Parque del Mariachi que a un brother hasta lo golpearon. ¿Te acuerdas, Chuy, el Joe Mandras? Estaba predicando y ¡pras, pras! ¿Por qué? Porque la palabra o te derrite o te endurece. Pero no es que Dios endurezca tu corazón, es que tú te endureces porque no la recibes. ¿Me entiendes? Ok, entonces, dependiendo del corazón, cómo se recibe el mensaje. Es por eso cuando Pablo hace la diferencia entre dos pueblos, no le enseña
propiamente entre judíos y gentiles. Si fuera así, ningún judío podría ser salvo, sino que estos pueblos presentan a dos grupos de personas espirituales también, espirituales, los incrédulos y los creyentes. Y de esto, hermanos, estos dos grupos está lleno el mundo, ¿sabía usted? Nada más hay esos, incrédulos y creyentes, no hay otro, no hay híbridos. ¿Ok? Los que reciben la misericordia de Dios y los que la rechazan. ¿Ok? El que la recibe es bendecido y el que la rechaza, hermanos, es endurecido, pero es el corazón de ellos. Por eso el apóstol Pablo dijo una palabra muy fuerte en Romanos 2, capítulo 5. Yo voy a ir ahí para que ya voy a estar cerrando. Capítulo 2, 5. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Verdad que no dijo, pero Dios es el que te endureció el corazón, por eso estás así? No, tú. ¿Quiénes somos los culpables de endurecernos, de amargarnos? Nosotros. Nos endurecemos cuando no obedecemos la palabra. Pero la misericordia de Dios es para todos. Romanos 9:25. Y ahí termino al 33. Dice, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejante. ¿Qué pues diremos? Escuchen, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. A esto se refiere al que corre y vuela, porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyera en él, una vez más, ¿cómo termina ahí? Pues, ¿el que qué? Fe. El que creyera en él no será avergonzado. Y miren, hermanos, ese es el final, y a esto llegó Pablo. Dos pueblos, ¿ven? Jacob y Esaú. Faraón al que corre y el que vuela. Tendrá misericordia de quien yo tenga misericordia. Bien, amados, dos pueblos físicos y también espirituales, pero la misma misericordia para los dos. No hay ninguna predestinación aquí. No hay ninguna elección limitada. No, hermanos, al final del texto se trata de dos tipos de personas, de los que está poblado el mundo. Los que creen y los que no creen. Los que reciben la palabra por fe y los que se endurecen. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Dice, el que creyere no será avergonzado. Versículo 33. Aquí miren, hermanos, rápidamente, la clave, está la clave, hermanos, la decisión en creer. Y escuchen esto, es rápido nada más. Aquí esta palabra es pisteu, creer es pisteu. Miren, y este es un verbo, hermanos. Este es un verbo que está en voz pasiva. Ahorita no voy a dar una clase de griego. Yo no sé todo, sé algunas cosas. Pero escuchen, cuando los verbos en griego son en voz pasiva, hablan de aquellos que reciben el beneficio. ¿Ok? Entonces fíjese cómo, y un verbo se determina el significado por la palabra siguiente. Entonces, aquí dice, y el que creyere no será avergonzado. Ok, aquel que cree recibe. ¿Qué es lo que va a ser lo contrario a avergonzado? Salvo, ¿no? Que no, el que va a ser avergonzado, pues. Entonces, aquel que cree recibe la salvación. Entonces, ante eso, hermano, ante el original, los verbos, no hay ninguna persona que te diga, no, es aquí no se refiere a esto. No, porque yo estoy hablando del original, de la palabra en original con el verbo, a lo que significa.
No me gusta hablar mucho de eso porque luego, ay, el pastor, no. Pero nomás en este caso quise hacerlo, ¿ok? Para que entendieran eso. Y usted puede meterse al Google. ¿Qué se refiere a un verbo pasivo del griego? Y les van a decir aquellos que reciben. ¿Ok? Bueno, entonces, el que cree, recibe. Eso es lo que quiere dar a entender ahí, hermano. Entonces, es un verbo que habla de tener fe, confianza. En este caso es tener fe en Jesús. Y aquí vemos este cierre, amados hermanos. Pero es muy importante esto, hermanos. Lo que les dije de la voz pasiva. Es muy importante esto, hermanos, ¿no? Entonces, eso lo dejaremos ya a lo mejor en unas clases, hablar de los verbos, de la voz pasiva, la voz activa, etcétera. Luego lo vamos a ver eso para que también usted se nutra en eso. Pero, entonces, ¿por qué? ¿Qué podemos sacar de este capítulo 9, hermanos? ¿Qué podemos sacar de este capítulo 9, hermano? Bueno, nosotros si lo aplicamos debemos de aprender a interpretar bien las escrituras, estudiando bien concienzudamente, ¿verdad? Sinceros, con seriedad, sin ninguna postura teológica, más bien una postura bíblica, prestando atención. Si habla del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, no agarrar palabras aisladas. También tenemos que aprender que Dios tuvo un trato especial con Israel. Eso no hacía que todos ellos fuesen salvos automáticamente. No, su problema fue su arrogancia, se confundieron con el mensaje y tropezaron. Debemos de tener mucho cuidado con el orgullo, que puede hacernos caer en muchos graves errores, especialmente si se trata de creerse de un grupo de elegidos. Y número 3, no tengo, hermanos, la menor duda yo de que Dios es soberano, pero eso no limita en lo absoluto su misericordia enorme y amor por todos los hombres. Entonces nos debe de llevar, hermanos, esto a seguir testificando, hermanos, a un mundo sin esperanza y a decirles que hay esperanza, hermanos. No como tristemente, hermanos, una persona que estuvo con nosotros, que se salió y después en una predicación abierta dijo: yo voy a predicar por si es que aquí hay algunos elegidos. ¿Qué es eso, hermanos? Así lo dijo, hermanos, siendo que a nosotros le enseñamos, digo el ministerio, casa de oración, de que el amor de Dios es para todos, pero tristemente. Conclusión, hermanos, llévese esto en el corazón. ¿Qué es esto? El pastor quiso tirar. No, hermanos, yo quise explicar el capítulo 9 para que usted entienda, pero esta es la conclusión, hermano, que nos debemos de llevar. Ya estudiamos todo eso. La conclusión es la infinita misericordia de Dios. Es lo que debemos de agradecer y valorar, y no pelear por torcidas interpretaciones. Lo más importante es agradecer su infinita misericordia, hermanos. Eso es lo más importante. Claro, tengo que explicar, porque si usted se va al internet, es más, si usted compra una biblioteca Logos, todo va a ser calvinismo. Yo tengo una biblioteca Logos, y todo es calvinismo. Pero gracias a Dios yo sé qué es lo que voy a agarrar, qué es lo que no voy a agarrar. Y si usted se pone vaya y busque Romanos 9, va a ver todo lo que le va a salir. Pero jamás le van a explicar que eso se refiere a esto, hermano. Y yo lo hice con la Biblia. ¿Entendimos, hermanos, sí o no? ¿Sí? Entonces, el llamado a la acción, hermanos, es este. Yo sé que es mucha información, hermanos, y les voy a encargar, por favor, a ver, ¿quién le puede dedicar 3 horas a Dios en la semana? Levante su mano. ¿Sí? Miren 2 veces más esta enseñanza. Agarren un cuaderno en su casa sin interrupción y empiece a apuntar. No para que pelee con los diferentes estilos de pensamientos, pero para que usted le dé gracias a Dios que usted y yo no éramos el pueblo escogido de Dios, pero sin embargo, dice la palabra de Dios, a los suyos vino, los judíos, pero ellos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, los gentiles, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que estamos agradecidos, hermano.
que nosotros que no merecíamos su misericordia, recibimos su misericordia. Y qué bueno que no lo merecíamos, porque tuviéramos algo de qué jactarnos. Es que a pesar de cómo somos, Dios le plació derramar su misericordia a nosotros. Entonces, el llamado a la acción es diariamente. Hay que agradecer a Dios por su misericordia, hermanos. Diariamente. Diariamente, hermanos. Mucho tiempo estuvimos, en mi caso, endurecidos porque no queríamos recibir la palabra de Dios. Pero llegó un día que la recibimos y recibimos el regalo de la fe. Entonces, de aquí en adelante, en agradecimiento por su misericordia, recibamos siempre su palabra con un corazón humilde, hermanos. No quiero que pasen los hermanos de la alabanza. Yo creo que así está bien. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, hermanos. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Denle un aplauso al Señor, hermanos. Déselo a Él. Ya que se corte la transmisión, voy a dar unas indicaciones que voy a hacer esto a lo mejor en 20 temas, pero los sábados, ¿ok? Pero voy a hablar, ahorita que cortemos no se vayan, nomás 2 minutos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, amén. ¿Aprendimos algo? Llevemos eso, hermanos, su misericordia a nosotros que no sabemos nada. Él derramó su gracia, hermanos, amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque a través de ella podemos aprender más de tu misericordia, Señor. Sabemos que no éramos el pueblo escogido. Somos una mezcla de todas las naciones, una revoltura. Pero jamás, Señor, jamás nos abandonaste, Señor. Gracias porque a pasar de los tiempos y los años, tu promesa ha sido fiel, Señor, de amar a todo el mundo, Señor, y de salvar a todos aquellos que se acerquen a ti. Gracias por tu misericordia. Señor, llévanos a nuestro hogar con esta palabra en nuestro corazón, de estar agradecidos, no contender, porque yo no ocupo contender con alguien porque estoy tan seguro de tu palabra, de la interpretación bíblica, no sistemática. Estoy convencido, Señor, de lo que tu palabra me ha enseñado, porque es tu palabra, Señor. No estoy torciendo nada, ni citando algunas cosas de que alguien dijo. No, solo tu palabra, Señor. Por eso no necesito yo andar debatiendo con nadie. Lo único que necesito es darte gracias, Padre, cada día por tu misericordia. Y como dijo alguien por ahí, ahora sí lo digo al último. Cuando la persona inculta alega, el sabio calla. Es mejor guardar silencio a que se haga un pleito más grande, Señor. Por amor a los demás, a veces debemos de guardar silencio, Señor. No por falta de pruebas, pero conocemos, Señor. Conocemos cuando viene alguien con una actitud diferente, Padre. Y no vamos, Señor, a ser objeto para que tú seas vituperado y burlado. Preferimos guardar la compostura para darte gloria a ti, Señor, en vez de estar peleando con los demás. Llévanos a nuestra casa, Señor, a seguir edificándonos con tu palabra. Y gracias por esa misericordia para todos, Padre. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un fuerte aplauso, Señor.